Era niña de papá. ¿Qué hay de tus padres? Eran abuelos. Parecía que la vida era buena sin hipoteca. Tu hija estaba al cuidado de su abuela. Lo siento, Mary, un esposo amoroso y un padre cariñoso. Entonces, ¿qué salió mal cuando vivía con mi suegra? Era como si me estuvieran vigilando cada vez que llegaba a casa, incluso 10 minutos tarde del trabajo. Mary preguntaba si había mucho tráfico en la carretera. Cuando fui de compras sola, ella me preguntó a dónde iba y cuándo regresaría. Cuando usaba un vestido ajustado para trabajar, ella lo comentaba. Era como si viviera en prisión. Tal vez era sobreprotectora. ¿Qué hay de Steve? Steve es la persona más amable que he conocido. Nunca diría nada que me lastimara. Una vez me dijo que estábamos enamorados antes de nacer. Ese es mi Steve. ¿Alguna vez le dijiste que su madre te vigilaba? No, nunca. Era tan cercano a sus padres que nunca quise mencionarlo. Sabía que inmediatamente encontraría una casa y se mudaría lejos de sus padres. No quería que eso sucediera. Nancy sollozó. Prometió protegerme, cuidarme y darme todo su amor. Siempre me trató como a una reina. ¿Te gustaría tomar un breve descanso, Nancy? Sarah preguntó con voz maternal. No, terminemos con esto. Necesito ir a casa como desees. Sarah respiró profundamente. ¿Cuál fue el punto de inflexión después de que Steph cumpliera 8 años? John decidió jubilarse anticipadamente. Compró un condominio de 2 habitaciones en Naples, Florida, cerca de la playa, y nos dejó la casa a nosotros. Solo tuvimos que pagar los servicios públicos y impuestos sobre la propiedad. John y Mary seguían siendo los dueños de la casa cuando se mudaron. Sentí que tenía mi libertad de nuevo. Pero fue desgarrador para Steve y Steph. Empecé a usar lo que quería cuando llegaba tarde por la noche, después del trabajo. No tenía que responderle a nadie. Mis compañeros de trabajo, que siempre me habían invitado a sus despedidas de soltera y a quienes siempre había rechazado antes, se sorprendieron cuando un viernes por la noche me presenté sola en el bar al que solían ir Steve. Aceptó dejarte ir sola a estas fiestas. Sí, de hecho me amaba tanto que nunca me negó nada. Confiaba en mí más que en nada. Había mujeres solteras y casadas en nuestro grupo. Algunas eran fieles a sus novios o maridos y otras no. Lo que sucediera durante estas salidas nocturnas seguía siendo nuestro secreto siempre. Siempre tracé una línea en mí los hombres que conocíamos y luego un viernes por la noche. Conocí a un hombre casado. Hablamos, bebimos, bailamos en la pista de baile. Me apretó contra él y sentí el bulto en sus pantalones. Fue emocionante. Después de un par de bailes, me llevó afuera a su auto que estaba estacionado en la esquina más alejada. Abrió la puerta trasera y me incliné sobre el asiento. Le pedí que se pusiera un condón. Cuando me sacó del auto todavía podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Cerró la puerta trasera, me agradeció. Por el sexo podía sentir su calor en la palma de mi mano. Se subió al auto y se fue. Tiré el condón a la basura y volví al bar. ¿Por qué engañaste a tu marido? Porque podía. Fue emocionante y fue solo sexos esa noche. Cuando llegué a casa, Steve ya estaba dormido. Lo miré y oré. Me prometí a mí misma que nunca lo volvería a hacer. Entonces recordé que ya lo había hecho en el altar en la casa de Dios, frente a amigos y familiares. Esa noche no pude dormirme. Odié al día siguiente. No pude mirarlo a los ojos. Me preguntó si había pasado algo malo. Mentí. Le dije que no me sentía bien. De hecho, estaba llena de remordimiento esa noche. Como señal de remordimiento, para perdonarme a mí misma, casi lo maté con sexo. ¿Cuándo fue la próxima? ¿Ves que engañaste a tu marido? Dejé de ir a despedidas de soltera. Cada vez que mis compañeras de trabajo me invitaban siempre encontraba una excusa para declinar. Unos 6 meses después, cuando me rogaron que asistiera esa noche, una de mis compañeras de trabajo, Carmela, nuestra jefa de departamento, intervino en mi nombre y les dijo que no estaba interesada y que me dejaran sola. Más tarde, durante el almuerzo, se acercó y se sentó a mi lado. Tenía unos 50 años, ya era abuela, nunca había conocido a sus compañeras de trabajo. Me preguntó la razón por la que me negué a estar en la despedida. De soltera le respondí que no quería engañar a mi marido estando sola con otros hombres. La tentación estaba ahí, y en cualquier momento podía cruzar la línea. Me miró a los ojos y me preguntó si lo había hecho antes. En ese momento en particular, no podía mentirle. Le dije la verdad, y lo mucho que me dolía. Como mujer madura, espero que te haya dado un buen consejo. Sarah intervino. Nancy bajó los ojos y negó con la cabeza. Tomó mi mano y comenzó a contarme sobre su vida. Se había casado, joven, tenía 2 hijas ya casadas con hijos. Después de la menopausia comenzó a sentirse vieja, lo cual no podía aceptar. Comenzó a usar vestidos ajustados con escote, poniendo mucho maquillaje y peinaba como las jovencitas. Su esposo y su esposa eran buenos con eso, pero ella no estaba satisfecha. Un sábado por la tarde, después de ir de compras, estaba en un café y un joven de unos 10 años. 20 estaba sentado a su lado después de que terminó su café.
Él no dudó en preguntarle si quería divertirse un poco aturdido. Al principio sonrió, y le preguntó si conocía un lugar apartado. El joven fue con ella en su auto, y le mostró un estacionamiento subterráneo, donde no había cámaras. Comenzaron a verse regularmente, y después de 6 meses trajo a un amigo, y luego a otro. Hasta ahora había tenido amantes que tenían poco más de 20 años. Su esposo nunca se dio cuenta de esto. Ella es muy cuidadosa. Le pregunté si se arrepentía de algo. Me dijo que solo amaba a su esposo y con sus jóvenes amantes solo tenía sexo para deshacerse de la culpa. Nunca los dejaba venirse en la boca. Era solo para su esposo. También dijo que si su esposo no lo sabía no le haría daño. Dios mío. No me digas que dejaste que te influyera. Desafortunadamente sí, la noche de chicas comenzó de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Steve pensó que estaba con mis compañeras de trabajo. Solo elegí acostarme con hombres casados porque aparentemente engañan a sus esposas. Lo mantendrán en secreto. No te imaginas cómo muchos de ellos están ahí fuera probando suerte para follar con otras mujeres mientras haya oferta. Habrá demanda. Sara observó que siempre terminaba las relaciones después de 7 u 8 meses. Nancy ignoró el sarcasmo de Sara. Tenía miedo de que una relación a largo plazo pusiera en peligro mi vida de casada, y al mismo tiempo quería conocer diferentes tipos de hombres. Después de un amante hacía una pausa de 2 o 3 meses y luego buscaba otro. ¿Dónde los conociste? Como mencioné antes, estos hombres casados están en todas partes. Puedes encontrarlos en cada bar. Dormíamos en moteles los sábados y cuando iba de compras sola, dejando a Steve en casa para cuidar de Stephanie y las tareas del hogar, y durante mis despedidas de soltera o durante los largos almuerzos en el trabajo, a veces después del trabajo, nos divertíamos rápidamente en el asiento trasero de mi auto. Estabas muy ocupada. ¿Nunca te cansabas cuando llegabas a casa? ¿Cómo pudiste llevar tu doble vida sin remordimientos? Estaba acostumbrada a eso. Sin embargo, nunca le negué nada a Steve. Además, insistí en que mis amantes usaran condones durante el sexo, aunque estaba tomando anticonceptivos. No quería traer a casa ninguna enfermedad y no hubo problemas. Sí, hasta que conocí a Lou hace unos 6 meses. Fue el mayor error de mi vida. Sara negó con la cabeza. Dime cómo empezó todo con el señor Cypher. Lou Cypher, ¿no es así? Sí, estaba en el supermercado un sábado por la tarde y cuando me agaché para agarrar una botella de jugo del estante de abajo, sentí que alguien me golpeaba en el trasero con su entrepierna. Me di la vuelta en estado de zoquera. Lou dijo que lo sentía y que se había tropezado con algo. No había nadie en el pasillo. En ese momento en particular, no había nadie para confirmar si fue una acción deliberada o no. Luego se alejó con una sonrisa mientras caminaba hacia mi auto en el estacionamiento. No podía dejar de pensar en este tipo. Cuando estaba a punto de subirme a mi auto, se me acercó de la nada y se disculpó de nuevo. Le dije que fue un accidente y que todo estaba bien. Me invitó a tomar un café. Le dije que estaba casada y le mostré mi dedo anular. Dijo que eso no lo detuvo. Escribió su nombre y número de teléfono en un trozo de papel y me lo entregó. Me pidió que lo llamara cuando quería hablar con un amigo. Y no tiraste el papel con el número de teléfono, ¿verdad? No. Todo el día y el resto de la semana pensé en él. Ese viernes caí en la tentación. Lo llamé, estaba esperando mi llamada, acordamos encontrarnos al día siguiente en su casa, me dio la dirección. Nunca había conocido a mis amantes en sus casas por razones obvias. Era emocionante tener sexo con alguien en su propia cama, al mismo tiempo que iba en contra de mis reglas y creencias sobre los hombres solteros. Decidí intentarlo. Nos conocimos el sábado, y lo primero que le dije fue que debería usar protección. Se quejó un poco y luego obedeció. Así que no fue una aventura de una sola vez. Nancy negó con la cabeza. No, continuamos saliendo como lo había hecho con mis amantes anteriores. Después de unos 3 meses, noté que se estaba volviendo un poco posesivo. Una noche durante mi despedida de soltera, me rogó que pasara la noche con él, porque quería que despertara en sus brazos a la mañana siguiente. ¿De verdad dijiste que sí? ¿Cómo podía? Entonces quería reunirse con más regularidad, a lo que me negué. Luego me dio un polvo y me dijo que lo pusiera en la bebida de Steve durante la cena. Lo hice y durmió como un muerto. Luego vino a mí por la noche y yo en mi cama con mi esposo durmiendo a mi lado. Fue una locura, y le dije que nunca volvería a hacer algo así. Fue entonces que decidí distanciarme de él. Dejé de verlo durante el almuerzo o después del trabajo. Puse todo tipo de excusas. Nos conocimos después de 3 sábados perdidos. No estaba contento, estaba molesto después de la segunda ronda. Me pidió que cortara a Steve del sexo. Hiciste lo que Steve era mi hombre. Yo le pertenecía. Dejé de ver a Lou durante casi un mes. Seguía llamándome y enviándome mensajes de texto de vez en cuando.
Le respondía para decirle que estaba ocupada y que me había lastimado tanto la última vez que todavía no me había recuperado. Se disculpó e incluso me envió flores a mi oficina. Luego el sábado pasado quise verlo una última vez y decirle que se acabó entre nosotros. Además me di cuenta de que había ido demasiado lejos en mi engaño y era hora de terminarlo. Esta sería mi última cita, y después de eso sería la mejor esposa que un esposo podría tener. Nancy apartó los ojos de Sarah en ese momento. Cientos de pensamientos corrían por su cabeza como de costumbre. Nos conocimos en su casa. Nancy continuó: estábamos en la posición del misionero cuando me dio la vuelta y aterricé sobre las 4 extremidades, puso su brazo alrededor de mi cintura y me levantó. Me levanté, pensé que me iba a hacer esto a lo perrito, luché y logré saltar de la cama. Me agarró del brazo y me arrastró de regreso a la cama con fuerza. Lo pateé muy fuerte en la ingle. Inmediatamente agarré mi teléfono celular que estaba en la mesita de noche. Le dije que llamaría al 911 si continuaba intentando violarme. No respondió. Estaba gimiendo en posición fetal. Le grité que no quería volver a verlo. Rápidamente me puse mi vestido y salí de su casa. ¿Trató de comunicarse contigo después de eso? No, en toda la semana no me contactó hasta esta mañana. Nancy respiró hondo y negó con la cabeza. Después de unas 10 llamadas perdidas de él, bloqueé su número y luego llamó a mi teléfono de casa. No sé cómo obtuvo mi número de teléfono de casa, nunca se lo di. Tal vez sin tu conocimiento lo obtuvo de la lista de contactos en tu teléfono celular. Tal vez lo hizo, probablemente cuando estaba en el baño. Steve fue a la licorería a comprar vino esta noche. Quería sorprender a su hija y a mí con una cena de vino y taza de postre. Steph tomé el teléfono y Lou me dio su nombre completo y me dijo que era mi compañero de trabajo y que necesitaba hablar conmigo de un archivo importante. Le dije que estaba ocupada y que lo llamaría más tarde después de informarme de Lou. Le pedí a mi hija que fuera a limpiar su habitación. Sé que siempre subía la música cuando hacía esto. Luego bajé al sótano y lo llamé desde mi teléfono celular. Nancy se quedó en silencio y miró al suelo. ¿Qué dijo?, preguntó Sarah después de una pausa. Me pidió que fuera a su casa de inmediato o le informaría a Steve de mi aventura. Inmediatamente respondí que tenía la intención de informar a mi esposo de mi infidelidad. Le dije que Steve me amaba tanto que me perdonaría. Iríamos juntos a terapia y nunca volvería a mirar a otro hombre. Steve sería el único que estaría conmigo hasta que la muerte nos separe. Nancy sollozó y se secó las lágrimas. Luego dijo algo que me asustó. ¿Qué fue? Sarah frunció el ceño. Dijo eso. A Steve ciertamente le gustaba el vino y tenía buen gusto. Me congelé en el lugar, me quedé sin palabras. Luego continuó diciendo que si no podía tenerme, nadie más me tendría tampoco. Entonces escuché 2 disparos y gente gritando. Entré en pánico. Le grité preguntas sobre qué estaba pasando, qué eran esos disparos que escuché, qué hizo. No hubo respuesta, hasta que escuché que la puerta del auto se cerraba. Dijo lo mismo, que si no podía tenerme, nadie más podría. Entonces escuché un solo disparo. Entré en pánico. Me subí a mi auto y corrí a la licorería. Cuando llegué allí, la policía ya había envuelto cinta amarilla alrededor de la escena del crimen. Encontré a mi Steve muerto en el estacionamiento con 2 agujeros en el pecho. Nancy estalló en lágrimas. El Cypher fue encontrado muerto en su auto, cerca de la escena del crimen, con un agujero en la parte posterior de la cabeza. Aparentemente se había disparado en la boca. Sarah tomó la mano de Nanny. «Tienes una hija que cuidar», se giró hacia el espejo y asintió. «Tus padres están esperando en la sala de espera. Vamos. Te acompañaré hasta ellos caminando por el pasillo». Sarah detuvo a Nancy. «Según lo que dijiste, Steve era un muy buen esposo y padre, amaba a su familia, era un buen cocinero, hacía las tareas del hogar, cuidaba el jardín y la casa, te dio completa libertad, era un esposo confiable y perfecto con el que cualquier mujer soñaría, y aún así lo engañaste. Fue un error fatal, fatal». Sarah le dio a Nancy una mirada aprensiva, se dio la vuelta y se alejó. Nancy corrió hacia sus padres y los abrazó. Todos estaban llorando. «¿Dejaste a Steph sola en casa?», Nancy preguntó a los padres de Steve. John y Mary habían llegado 1 hora antes. Steph los llamó y tomaron el siguiente vuelo disponible. «Vamos a casa». Sus 2 padres tomaron las manos de Nanny y la sacaron de la estación. Cuando llegaron a la casa, algunos de los amigos de Stephanie estaban allí. Nancy vio a John y Mary, no le sonrieron. «Necesito ver a Stephanie. ¿Dónde está?».
Nancy preguntó. ¿Está en su habitación con sus amigas?, respondió Mary al mismo tiempo. Steph bajó las escaleras acompañada de sus amigas. Mirándola, Nancy se dio cuenta de que había estado llorando durante horas. John gritó. Steph, saca eso de tu casa. Se volvió hacia Nancy y dijo con odio. ¿Mataste a mi padre tú?, exclamó. Nancy, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Está en todas las noticias, internet, redes sociales. Stephanie escupió. Un hombre mató al marido de su amante, luego se suicidó. Todos estaban atónitos por la reacción de Steph. Sus amigos intentaron calmarla, pero fue en vano. Steph se acercó a Henny. Mary John, no quiero verla más, solo dile que se vaya, por favor. Steph, Nancy suplicó. Fue un error, un terrible error. Mi padre murió sin saber que su amada esposa era una tramposa y una mentirosa. Mi padre fue asesinado sin saber por qué lo mataron. Sin saber que quien apretó el gatillo fue el amante de su esposa. Murió sin saber que era un cornudo. Es una tragedia. Y todos estamos en apuros. El abuelo trató de calmar la situación. Ocupémonos de lo que hay que solucionar primero y luego podemos trabajar en nuestros problemas más tarde. Con eso alrededor, de ninguna manera, por favor. Steph, no digas esas palabras hacia tu madre, dijo la abuela. Deja que ella hable, John, gritó Mary. Tomó su mano y lo atrajo hacia ella. Mary, perdimos a nuestro hijo hoy, por eso los amigos de Steph se disculparon y se dirigió a la puerta. Tu hija es una infiel. John continuó. Tú lo sabes, nosotros lo sabemos y todo el mundo se enteró después de que mi único hijo fue asesinado. Por lo general, los niños tienen que enterrar a sus padres.